Bien, buenos días. El título de esta predicación en la mañana de hoy será Una generación que necesita luz. Una generación que necesita luz. Y vamos a volver a nuestra serie del libro de Filipenses. Como recordaréis, el año pasado iniciamos esta serie de predicaciones sobre el libro de Filipenses, en el cual estamos estudiando desde el principio hasta el final y vamos avanzando. En la última ocasión tuvimos la oportunidad de estudiar los versículos 5 al 11 del capítulo 2 y os decía que ese era el corazón de la carta. Es ese extraordinario poema que nos habla acerca de la escalera de autohumillación de Cristo, porque es Él quien se ofrece a ir descendiendo hasta convertirse en ese siervo que da su vida y vida en una cruz, por amor a nosotros, como esta canción nos decía. Pero también vemos cómo Él no se queda en la humillación, sino que luego es exaltado y todo eso debido a su obediencia, hasta adquirir ese nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual toda rodilla tendrá que doblarse. Y vimos que Pablo nos presentaba este ejemplo para enseñar a la iglesia de Filipenses, de los filipenses, que si Cristo se humilló tanto, como nosotros no lo vamos a hacer. Bien, pues hoy vamos a continuar con este libro de Filipenses y hoy veremos que Pablo va a volver a poner el foco ya no en Cristo, sino en nosotros, en las personas, porque él quiere que enseñarnos o decirnos cómo debe de ser nuestro comportamiento a la luz de lo que Jesús hizo. Y en el pasaje que estudiaremos hoy, que será los versículos 12 al 18 del mismo capítulo, capítulo 2, vamos a estudiar esto. Pablo nos hablará de que vivimos en una generación oscura y que en este mundo los cristianos somos los llamados a brillar e iluminar este mundo con la luz de Cristo que hay en nosotros para que las tinieblas puedan desaparecer. Recordaréis que mientras Jesús vivía en este mundo, él decía que él era la luz del mundo, Juan 8:12. Pero ahora que él no está, ¿quiénes son los encargados de iluminar el mundo? Somos tú y yo, somos la iglesia, y ese es nuestro llamado. Y la pregunta en la que reflexionaremos hoy es cómo lo podemos hacer. Es decir, cómo podemos cumplir nuestro llamado de iluminar al mundo. Bueno, a través de este pasaje, Pablo nos dará algunas claves. Así que te invito a leer conmigo los versículos 12 al 18 de Filipenses 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a empezar nuestra reflexión y recordad esta pregunta: ¿cómo podemos iluminar a una generación oscura? Bien, la primera forma la encontramos en los versículos 12 y 13 y es demostrando los resultados de nuestra salvación.
En estos dos primeros versículos encontramos un elogio y un mandato. Al principio, la palabra por tanto, como siempre, nos conecta lo que estamos viendo ahora con lo que Pablo había dicho anteriormente, ese gran ejemplo de Cristo. Y si os fijáis, empieza llamando a los filipenses amados míos, en el versículo 12. Y este lenguaje que utiliza Pablo es para prepararlos para el mandato que les dará más adelante. Es como cuando se te acerca una persona antes de pedirte algo y te dice, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? O también te llaman y te dicen, cariño, ¿puedes venir un momento? A mí cuando me dicen esas palabras, yo ya sospecho o sé de que me van a pedir algo. Y un poco Pablo utiliza la misma estrategia. Él empieza llamándoles amados míos en este versículo 12 y fijaos el elogio que les hace. Les dice que ellos han sido obedientes. Ellos han obedecido constantemente, no solo cuando Pablo ha estado con ellos, sino también en su ausencia. Y cuántos no hemos visto, y espero que no hayamos hecho en alguna ocasión, lo de el empleado que trabaja solo cuando el jefe o el encargado está cerca o está presente. Y cuando estos desaparecen es como que se relajan y ya no siguen trabajando o no trabajan al mismo ritmo. O también recuerdo que cuando era adolescente estaba en el instituto y mi clase era un poco particular porque mientras estaba el profesor presente en el aula de clases, éramos los mejores estudiantes, tranquilos, callados, obedientes, haciendo los deberes, escuchando, pero cuando el profesor desaparecía, aquello se volvía un completo caos. Y yo creo que un poco parecido a esto, Pablo tiene esa sensación con algunas iglesias en las cuales él ha estado trabajando. Por ejemplo, la iglesia a de los Gálatas, él les tiene que decir en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Con estas palabras, Pablo lo que hace es echarles la bronca, porque mientras él estaba con ellos, habían obedecido, habían sido una iglesia buena, ejemplar. Pero cuando Pablo se ha tenido que ir de Galacia, ¿qué ha pasado en la iglesia? Que de repente ellos han dejado de seguir el evangelio para seguir ahora un evangelio diferente. Pero con los filipenses no ha pasado esto. Pablo les elogia diciendo, vosotros habéis estado obedeciendo constantemente, siempre, tanto cuando yo he estado presente como cuando no. Y con estas palabras les anima, seguid siendo así de obedientes. Pero el elogio es para prepararlos para ese mandato que les da. Y en ese mandato yo encuentro una paradoja. Es decir, algo que aparentemente se contradice. ¿Por qué? Pablo nos dice en el versículo 12, y este es el mandato, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero luego, en el versículo 13, dice, es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, Pablo, ¿en qué quedamos? ¿De quién depende la salvación? ¿O de quién es la responsabilidad de cuidar esa salvación? ¿Es de Dios o es mía? ¿Soy yo el que debe de cuidar esa salvación o es Dios quien me la cuida? Reflexionad por un momento. ¿Os habéis hecho esta pregunta en alguna ocasión? Yo creo que aquí, tristemente, la realidad es que en muchas personas, en muchas iglesias, siempre tendemos a ir a los extremos. O Dios lo hace todo o yo lo hago todo, ¿no? Y yo aquí creo que encuentro un equilibrio. Es decir, yo creo que aquí somos ambos. Es decir, Dios hace una parte y yo hago la otra parte. Y debo de aclarar que no estoy hablando de
conseguir la salvación, porque la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Pero estamos hablando de mantener esa salvación y yo creo que es una tarea mía y de Dios. ¿Por qué? Porque si mantener la salvación solo fuera una tarea mía, yo creo que la perderíamos, porque pecamos constantemente. Esto es inevitable. Pero si solo dependiera de Dios, entonces, ¿cuál es nuestra función? Seríamos casi como robots sin voluntad. Por eso creo que nuestra seguridad de salvación está en Dios, porque Jesús dijo, hablando acerca de sus ovejas, en Juan 10:28, que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, tu salvación está segura en las manos de Dios. También Pablo les había dicho en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo que podemos confiar de que estamos seguros en las manos de nuestro Salvador. Pero, atención, esa seguridad no nos puede llevar a dormirnos en los laureles, porque la responsabilidad de crecer espiritualmente, fortalecernos, vivir una vida que glorifique a Dios es nuestra. Es nuestro trabajo. No seamos como aquella persona a la que se le dio un solo talento, es decir, una sola moneda, y ¿qué hizo con ella? La enterró en vez de usarla y multiplicarla. La salvación no necesita ser completada con nuestras obras, porque eso es una obra que ya Cristo hizo completa, pero tu fe necesita ser desarrollada, expandida, perfeccionada. A eso se refiere Pablo con ocuparte de tu salvación. Es ese proceso de santificación progresiva que tenemos que esforzarnos por lograr mientras vivamos en este mundo. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación? ¿Cómo podemos santificarnos? Bueno, leyendo la palabra, orando, desarrollando una relación de intimidad con el Señor, sirviendo en la iglesia, amando a los hermanos, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce esta frase de ocupaos de vuestra salvación de la siguiente manera: esforzaos en demostrar los resultados de vuestra salvación. Y yo creo que esta es la clave para, en primer lugar, iluminar una generación oscura. ¿Cuál? Demostrar que somos hijos de Dios. Dios ya nos ha salvado, Dios nos ha transformado, nos ha dado una vida nueva. ¿Y qué debemos de hacer ante este mundo oscuro? Mostrar esos resultados, mostrar que somos unas personas cambiadas, transformadas, que ahora hay luz en nuestras vidas. Y eso, hermanos, mostrará a este mundo que hay luz aún en medio de la oscuridad. Harán que otros también quieran esta transformación, este cambio. Y así que yo creo que esta también es una manera de equilibrar esos extremos de creer que o Dios lo hace todo o yo lo hago todo. No, Dios ha hecho su parte y ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra, de esforzarnos por crecer y esforzarnos por trabajar para glorificar a Dios con nuestras vidas, y de esa manera iluminamos este mundo. Así que primera manera de iluminar a esta generación, demostrando al mundo el resultado de la salvación que tenemos en Cristo. Luego, segunda manera de iluminar esta generación oscura es confiando en la voluntad de Dios. Versículos 14 al 16a, o la primera parte de ese versículo. En el versículo 14, Pablo nos habla de cómo debe de ser nuestro comportamiento. Él dice, sin murmuraciones ni contiendas. Pero aquí la palabra contienda realmente no es la más adecuada para traducir la idea de la palabra griega. Por eso otras traducciones utilizan, en vez de contienda, la palabra discutir o discusión. Así que, ¿contra qué no deberíamos los cristianos murmurar o discutir? Bueno,
El versículo 13 nos decía o nos hablaba acerca de la buena voluntad de Dios. Y aquí te pregunto, ¿alguna vez has cuestionado la voluntad de Dios? ¿O alguna vez te has cuestionado que la voluntad de Dios en tu vida sea buena? ¿Quién de nosotros en alguna ocasión no ha hecho las siguientes preguntas? ¿Por qué, Señor, tienes que permitir que pasen estas cosas en mi vida? Especialmente las malas. ¿Por qué tiene que haber una pandemia? ¿Por qué he tenido que contagiarme? ¿Por qué he perdido mi trabajo? Y así podríamos seguir haciendo muchísimas preguntas, pero todas ellas estarían cuestionando la voluntad de Dios o si la voluntad de Dios es buena o no. Y Pablo lo que nos dice a través de este versículo es: no murmuréis, no discutáis, no os hagáis esta pregunta que os lleve a alejaros de Dios, sino que debéis ser, versículo 15, personas irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Hermanos, en esta vida habrá muchas cosas que no comprendamos, sobre todo las cosas malas, pero que no entendamos algo no significa que esa cosa sea mala. Dios siempre tiene un propósito para todo. No desconfiemos de su voluntad, porque esto es lo que hacen los incrédulos, aquellas personas que no tienen esperanza. Y esta desconfianza en Dios o este rechazo de Dios es por lo que se caracteriza nuestra generación y también la de los filipenses, la cual Pablo cataloga de una generación maligna y perversa. Imaginaos, ¿creéis que nuestra sociedad es mala? ¿Es malvada? Pablo afirma que la suya también lo era y probablemente quizás aún peor. Y es que cada generación de cristianos tiene la responsabilidad de ser luz en medio de su sociedad, de ser ejemplo y de con su luz iluminar esa oscuridad que nos rodea. Debemos de luchar por la justicia, debemos de luchar a favor de los más desfavorecidos. Y a veces, cuando hagamos esto, nos traerá el rechazo de muchas personas. Nos veremos incluso con el rechazo de los gobiernos o de la propia iglesia estatal. Pero el llamado de todos los hijos de Dios siempre es el mismo: resplandece y haz que la luz de Cristo brille en alto. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo nosotros tenemos que brillar? Porque Pablo nos dice que somos los luminares del mundo, somos como esas velas que alumbran el mundo. ¿Y por cuánto tiempo tengo que brillar? ¿Hasta que muera? Bueno, he descubierto algo que me ha sorprendido mientras preparaba esta predicación, y es que en la Biblia encontramos que los hijos de Dios resplandecerán eternamente. Repito esto: los hijos de Dios resplandecerán eternamente. Daniel 12:3 dice, en un contexto escatológico, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, aun cuando tú y yo ya pasemos de esta vida a la próxima y estemos con el Señor, resplandeceremos, seremos luminares allí, incluso en el cielo, no porque haya oscuridad que haya que desaparecer, porque allí la gloria de Dios iluminará todo, pero hermanos, si en este mundo, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados, somos luz, imagínate cuando ya no tengamos pecado. Imagínate cuando tú y yo estemos en la gloria, cuando la gloria de Dios nos ilumine incluso a nosotros mismos, seremos perfectos. Imagínate que estás en medio del campo. A mí algo que disfruto mucho son las montañas, y si son alejadas de las ciudades aún mejor. Entonces imagínate que estás en una montaña, en medio de un bosque, alejado de la ciudad, es de noche,
y de repente miras el firmamento, miras hacia el cielo y ves las estrellas brillar. Pues hermano, tú y yo seremos como esas estrellas que brillaremos, porque a pesar de todo el sufrimiento y dolor que tengamos que pasar en este mundo, con la luz de Cristo podemos brillar en este mundo, pero también brillaremos eternamente. Y hay una frase que es muy conocida, pero que también es interesante. Dijo este escritor que para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Es decir, para que el mal triunfe en este mundo, solo se necesita que tú y yo no hagamos nada, que nuestra luz la escondamos. Entonces ahí sí que las tinieblas lo llenarán todo. Pero mientras tú y yo nos esforcemos, mientras las personas buenas se esfuercen por mostrar la luz, las tinieblas nunca vencerán. Y hermanos, ¿cómo podemos tú y yo confiar en esa voluntad perfecta de Dios? Versículo 16, primera parte. Dice, asidos de la palabra de Dios. Es decir, aferraos a la palabra de vida, aferraos a la palabra de Dios. Y sabéis, me he encontrado muchos creyentes que llevan años en la fe, años en las iglesias, pero que nunca han leído la Biblia entera. Nunca han leído la Biblia desde su principio hasta el final. Y ahora te tengo que preguntar, ¿has leído en alguna ocasión la Biblia completa? No respondas, pero piensa, ¿has leído la Biblia completa desde el principio hasta el final? Porque yo creo que un error que hemos cometido muchas veces, tanto a nivel personal como a nivel eclesial, es no enseñar a otros a leer la Biblia de una manera correcta. Hay personas, hermanos, que han leído los Salmos varias veces, pero nunca han leído Números o Levítico. O han leído el Nuevo Testamento completo, pero apenas conocen el Antiguo. Y también existe la típica manera de leer la Biblia, ¿no? Que es coger la Biblia, la abro, o sea, la cierro, la abro, pongo el dedo y allí donde cae, creo que es lo que Dios tiene para mi vida en ese momento. Me pregunto qué pasaría si seleccionan ese pasaje donde dice que Judas salió y se suicidó. O luego otro pasaje que dice, ve tú y haz lo mismo. O otro pasaje que dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Pues este tipo de forma de leer la Biblia, al final lo que hace es que solo conozcamos una parte y no toda la historia, y nos estamos perdiendo lo mejor. Yo creo que este es el año en el que deberíamos proponernos, si no lo has hecho ya, leer la Biblia de una manera sistemática, es decir, leerla total. Plantéate, hay muchísimos planes para leer la Biblia en un año o en dos, o puedes empezar por Génesis e ir avanzando y leer 1 o 2 capítulos al día. Dentro de 2 años te aseguro que habrás leído toda la Biblia. De hecho, hay planes que si lees o dedicas 10 o 15 minutos al día a leer la Biblia, en un año puedes terminarla. Pero hermanos, debemos de verdad proponernos seriamente conocer la palabra de Dios, porque será la única manera de poder conocer a Dios de una manera íntima. Imagínate que estás viendo una película y ha empezado por la mitad. No te enterarás de la mitad de las cosas. Es decir, no podrás conocer a los personajes, no entenderás por qué se comportan de esa manera, no entenderás los diálogos y cuando llegue el final te vas a quedar con cara de perplejo porque no has entendido la mitad de las cosas. Así seríamos si no leemos toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Solo entenderemos aquellas cosas que queremos y evitaremos lo necesario, entender toda la historia de Dios. Así que, hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios como aquí nos dice Pablo, y de esa manera podremos confiar en su voluntad e iluminar al mundo de esta segunda manera. Pero en tercer y último lugar, ¿cuál es la manera de iluminar una generación oscura?
hemos hablado de poder confiar en la voluntad de Dios y también de poder ahora en esta última etapa es hacer sentir orgullo a aquellas personas que nos han dedicado tiempo. Es decir, ¿cómo iluminar una generación oscura? Haciendo que otros sientan orgullo de nosotros en el día de Cristo. Fijaos lo que dice Pablo en estos versículos 16 y 17. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Pablo aquí dice que él quiere en el día de Cristo sentirse orgulloso de los filipenses. ¿Habéis en alguna ocasión los padres llevado a vuestros hijos a alguna obra de teatro, del instituto, de la iglesia? ¿Qué pasa cuando acaba esa obra? Yo de verdad que no siendo padre de los niños en esta última obra de Navidad, pero me sentía orgulloso de ellos, hermanos, orgullosos de su esfuerzo, orgulloso de todo el trabajo y orgulloso de cómo salió todo. ¿Por qué? Porque se esforzaron. Espero que Virginia y los demás colaboradores también. Pero así Pablo quiere sentirse orgulloso de los filipenses. Y de la misma manera, nosotros deberíamos querer que aquellas personas que han invertido su tiempo y se han esforzado en ayudarnos a crecer espiritualmente, que cuando lleguen al día de Cristo puedan sentir orgullo de nosotros. Piensa por un momento. ¿Qué personas, quiénes te han influenciado o te han ayudado a crecer espiritualmente? ¿Algún pastor? ¿Algún anciano? ¿Alguna profesora, profesor de escuela dominical? ¿Algún hermano o hermana de la iglesia? ¿Los campamentos, los retiros, etcétera? O por otro lado, ¿a quiénes has ayudado tú a crecer espiritualmente? A todos nos gustaría que al llegar a la presencia del Señor, aquellas personas se sintieran orgullosas o nosotros sentirnos orgullosos de esa persona. Pues de la misma manera debemos nosotros de querer hacer lo mismo o que otros sientan lo mismo de nosotros. Y realmente para lograr esto debemos de servir al Señor con otros hermanos, tarea que no es nada fácil. Y yo siempre lo digo, el servicio cristiano es un gran sacrificio. Hay que invertir tiempo, esfuerzo, lágrimas, pero merece la pena. Fijaos que Pablo dice en el versículo 17, incluso que ese servicio puede llevar a perder la vida, porque Pablo dice que él está dispuesto a que su vida sea derramada para el beneficio de los filipenses. Estamos dispuestos nosotros a derramar nuestras vidas, es decir, a gastar nuestras vidas para servir a otros, para ayudar a otros a crecer espiritualmente. Esto cuesta, hermanos, no nos engañemos, pero piensa por un momento. ¿Llevas años sirviendo en la iglesia? ¿Llevas años sirviendo a otras personas? Si es así, te invito a que pienses por un momento en todas las dificultades o todo lo que te ha costado ese servicio. Y ahora piensa en esta pregunta. ¿Ha valido la pena? Reflexiona por un momento. ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo, tantas lágrimas, tanto sufrimiento? Yo, por ejemplo, yo me convertí con 17 años, empecé a servir en la iglesia de manera continua con 19. Y cuando fui anciano en una iglesia, aquella iglesia se dividió 2 veces. Luego la iglesia terminó cerrando. Y os digo algo, cuando pienso en todo el sufrimiento, en toda la tristeza, en toda la agonía que mi servicio a esa iglesia ha costado, y me hago la pregunta, ¿ha valido la pena? ¿Haría lo mismo? No lo dudo por un momento, hermanos, porque a pesar de que el servicio cuesta, a pesar de que el servicio es un sufrimiento, no se compara en nada con el gozo de ver a una persona venir a los pies de Cristo.
No se compara en nada ese dolor con el gozo, la alegría de ver a alguien crecer espiritualmente, de ver a una persona restaurada, de ver a una persona que sigue hacia adelante. Y cuando ves a una persona que sirve y que tú le has ayudado, eso, hermanos, no tiene precio. Es como si le pregunto a un padre, ¿ha valido la pena el criar a un hijo rebelde? Es decir, todo el sufrimiento que te ha conllevado, yo diría que sí, hermanos, pues de la misma manera, Pablo dice, vale la pena el servicio cristiano, porque a pesar de que se sufre, tenemos la ayuda del Señor. El Señor está con nosotros. Es una alegría, es un privilegio que todo cristiano debería anhelar y debería querer hacer. Y yo os animo a todos. En la iglesia tenemos muchas necesidades. Si quieres servir de verdad, contacta conmigo. Hay muchísimas cosas que necesitan ser hechas y Dios te ha capacitado, te ha dado dones, talentos. Ponlos en uso, que no se oxiden. Por favor, utilízalos para la gloria de Dios y para el beneficio de tus hermanos. De esta manera, como dice Pablo en el versículo 18, es un gozo el servicio. Él se regocija y invita a los filipenses a que también se regocijen con él, a que también hagan lo mismo. Yo también os invito a que también disfrutéis del servicio cristiano. Así que, hermanos, en esta mañana hemos meditado en los versículos 12 al 18 y hemos intentado ver 3 maneras de iluminar una generación oscura. Estas son, en primer lugar, demostrando los resultados de nuestra salvación, mostrando al mundo que somos diferentes, que el Señor nos ha transformado y mostrar esa vida, esa luz que hay en nosotros. Segundo, confiando en la voluntad de Dios, y para conocerla necesitamos conocer la palabra. Este es el año para leer la Biblia, para profundizar en ella. Y en tercer y último lugar, queriendo hacer que cuando llegue el día de Cristo, otros sientan orgullos de nosotros, de que ha valido la pena invertir el tiempo en nosotros, de que el Señor ha obrado grandemente en nosotros a través de ellos. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida, porque verdaderamente nuestro mundo necesita de la luz de Cristo y nosotros somos esos portadores de esta luz. Así que os invito a orar y a que sigamos reflexionando en esto. Señor y Padre, realmente nuestra generación te necesita. Te necesita así como nosotros necesitábamos de ti y necesitamos cada día más. Señor, a través de tu palabra, tú nos llamas a hacer luz, a que pongamos en alto esa luz que ilumina, esa luz que disipa las tinieblas. Ayúdanos a poder vivir vidas que demuestren los resultados de nuestra salvación, que demuestren ese cambio que tú has hecho en nuestras vidas, que demuestren que tú nos has movido de las tinieblas a tu luz admirable, que ahora somos tus hijos, que ahora somos los portadores de tu luz. Señor, ayúdanos a confiar en tu voluntad. Realmente nos puede costar. Vivimos en tiempos de dificultad y las dificultades hacen que a veces podamos cuestionar tu voluntad, si es buena o no. Pero Señor, tu palabra nos dice una y otra vez que tú eres bueno. Lo hemos cantado en esta mañana, Señor. Bueno es alabarte. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande. Ayúdanos a poder siempre confiar en ti, aunque lo que esté sucediendo en nuestras vidas y en nuestro alrededor no lo podamos comprender. Confiamos en ti, Señor. Y por último, oh Padre, te pido que nos ayudes a esforzarnos porque queremos que otros se sientan orgullosos de nosotros. Queremos, Señor, también nosotros servir a otras personas. El servicio es un sacrificio, pero qué gran privilegio es cuando se hace para tu obra, Señor. Pues ayúdanos a hacerlo con gozo, con alegría, y que tú seas, Señor, glorificado en muchísimas vidas. Pues ayúdanos también a representar tu luz como iglesia, porque te lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús.